Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al Viejo Chamorro tras estas semanas sin programa. Volvemos con las pilas cargadas después de este parón en Liga. No obstante, también haremos otro seguramente en el parón de Navidad. La situación del equipo sigue siendo muy delicada. Acumulamos muchas jornadas ya sin ganar y sabíamos de la dificultad del calendario. Tras perder contra el Mijas a domicilio, el que es actualmente el líder, esta semana recibimos al Motril, que actualmente se encuentra en la segunda posición. Seguimos confiando en que se le acabará dando la vuelta a esta situación y cada partido en casa es una gran ocasión para comenzar este cambio de dinámica. Aunque la situación deportiva nos acompaña en estos momentos, el Marto es un histórico y precisamente hoy tenemos una leyenda del club con nosotros. Con él hablaremos de la difícil situación que atraviesa el equipo, así como de su carrera y de los grandes cambios que ha experimentado el fútbol en los últimos años. Os dejo con la entrevista. Hoy tenemos en el Viejo Chamorro a uno de los jugadores más históricos del Martos Club Deportivo. Además de ser uno de los mejores futbolistas que ha vestido nuestra camiseta, también es un marteño orgulloso de su tierra. Para mí es muy especial tenerte aquí, porque además de lo que significas para este club, también eres el tío de mi mujer y por lo tanto mi tío. No he tenido la suerte de verte jugando con la camiseta del Martos, pero por lo que yo te conozco me parece muy complicado que fueras mejor futbolista que persona. Bienvenido a tu casa, Pepe. ¿Cómo estás? Muy bien. Sin entrar en detalles, fenomenal. Muy bien. Pues para empezar, Pepe, vamos a hablar un poco de la actualidad del Martos, porque me imagino que tú sí que bajas a los partidos, te he visto alguna vez con los nietos y demás, pero bajas muy asiduamente a los partidos. No bajo tanto como me gustaría, ¿no? Muchísimas veces coincide que tenemos reunión familiar y la verdad que prefiero cuando estamos toda la familia en casa, pues disfrutar de la familia, pero que en cuanto que puedo, pues bajo no ahora al Viejo Chamorro, bajo al polideportivo y me pasa una cosa que lo paso realmente regular, lo paso mal, Eres de los que sufren. Sí, sufro, bastante. Pues entonces este año te estará tocando como a todos sufrir, porque la situación no es la mejor, ¿no? ¿Cómo ves la situación? ¿Crees que serán capaces de revertirla? Yo creo que sí, y además por la experiencia que creo que tengo, el fútbol cambia de una semana para otra, ¿no? En cuanto que, pienso yo, obtenga un par de resultados positivos, un par de partidos ganados, creo que se tranquilizarán un poco y no, yo pienso que no habrá problemas, ¿no? Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Que trabaja muchísimo, que pones todos tus esfuerzos, hablo de directiva, de lo que son los jugadores, y cuando los resultados no vienen la gente se pone un poquito nerviosa y ya empezamos a mirar para otro lado. Y yo creo que este es el momento para estar tranquilo. Yo creo que se está trabajando bien y entonces esperar un poquito a que llegue, como digo, he dicho antes, un par de resultados buenos. Pues precisamente, Pepe, siendo tú una figura tan importante en el fútbol marteño, tu hijo, ninguno de ellos ha decidido tirar por tu camino y jugar al fútbol. Sí que hablaba antes de que tus nietos sí, pero tus hijos no. Probablemente por eso también no hayas tenido una vinculación más estrecha con el Marto en estos últimos años, ¿no? Efectivamente. En el caso de mi hijo, yo tengo dos hijas. La primera, Ana, esta le gustaba el fútbol, ¿no? Incluso una vez me pidió que la bajara a ver a algún equipo de fútbol sala y la bajé a ver si podía entrenar y la verdad es que bajamos y había nada más que 3 niñas. Cuando en Marto había más de 50 equipos de fútbol sala, masculino. Pero en ese momento, digamos, el fútbol femenino, digamos, no tenía, digamos, como ahora mismo hay un equipo en segunda división. En segunda división y en Marto y, en fin. Luego mi hija María sí jugó a baloncesto durante muchísimo tiempo en el CB Marto y por ahí es donde empezaron mi hijo Pepe y Antonio, también
a jugar a Muy buenos baloncesto. jugadores de baloncesto, por cierto. Jugaron en el CB Marta, todavía sigue practicándolo, ¿no? Y la verdad que el baloncesto era su vida. Y lógicamente a mí en alguna ocasión, pues yo tenía también el título de entrenador de juveniles, que es el que se llevaba antes, pero claro, mis hijos estaban jugando al baloncesto. Yo los bajaba a jugar al baloncesto, los llevaba los fines de semana a jugar al baloncesto, y entonces sí, Acompañaba. los acompañaba. Si me dedico a entrenar un equipo de fútbol, me hubiera perdido a mi hijo. Y creo que la elección era muy clara. Pues hablaba antes de la gestión y el trabajo que lleva a cabo una directiva detrás de un equipo de fútbol como este. ¿Alguna vez has pensado en formar parte de la directiva del Martos, Pepe? ¿Te llama la Eh, atención esto? Pues la verdad es que, vamos a ver, es que no. Y además precisamente por el tema familiar. Yo tengo 4 hijos y esto, digamos, hubiera supuesto que hubiera, por llamarlo así, desatendido, digamos, mi responsabilidad como padre, ¿no? Cuando estaba Amador, eh, a ver si recuerdo, ahora se me ha ido. Bueno, no te preocupes. Bueno, el presidente estuvo Pepe Lara, con Pepe Lara él quiso que yo entrenara al Marto, yo en ese momento no podía porque no tenía el título. Amado Gruesa sí quiso que formara parte de la directiva. Los que están ahora mismo también en algún momento me han insinuado. Te lo han Me la han ofrecido. ofrecido, pero yo, digamos, siempre, digamos, he rechazado la propuesta, le he dado las gracias, pero como te digo antes, el, No, una cosa que sea tan que me llamara la importante o que te llame la... atención, ni me llamara la atención. Yo igual a lo mejor si hubiera, digamos, más que estar a lo mejor con las categorías, digamos, inferiores de fútbol, eso sí me hubiera llamado la atención. Pero como dirigente, la verdad es que es ingrato. Y sobre todo, vamos, yo tengo que decir que la directiva actual me consta, yo los veo trabajar denodadamente, eso tiene muchísimo tiempo, muchísima dedicación, muchísimas horas de robarle también a la familia, y muchas veces, sobre todo ahora, cuando los resultados no vienen, pues la verdad que es un poco triste muchísimas veces pues que se ven en esa situación, pero el fútbol es que no es, cuando la pelota no entra, es cuando vienen las dificultades. Mejor de ellos, sí. Pues ya vemos que eres una persona muy familiar, yo ya lo sabía. Después veremos también la influencia que tuvo esto en tu carrera profesional, pero antes vamos a hacer unas preguntas, unas comparativas, digamos, entre el fútbol modesto en tu época y en la actualidad. Porque, ¿qué crees que le falta al fútbol de ahora que sí que tenía el de antes? Es complicado, ¿eh? Lo que me preguntas, ¿no? Porque cada época y cada etapa pues tiene digamos, unas características, ¿no? Porque yo, por ejemplo, el fútbol actual que yo veo es un fútbol muy físico, y para que sea muy físico tiene que tener una buena dirección de un preparador físico, que lo hay, cosa que cuando yo jugaba el entrenador era el preparador físico, era el entrenador, era el scouting, era una sola persona. Y hay una diferencia muchísimo, muy grande entre los entrenadores en los que, de mi época y los entrenadores actuales, que yo tengo que decir que cada día vienen mejor preparados. ¿Pero tú crees que esta especialización, Pepe, tiene mucha repercusión en el juego? ¿O crees que los jugadores muy buenos de antes también serían muy buenos ahora? Yo creo que los jugadores que tienen cualidades y que son buenos antes serían buenos ahora. Y con la ventaja de que físicamente estarían muchísimo mejor preparados y tácticamente también. Porque nosotros, yo tengo que decir que de los entrenadores que yo tuve aquí en Marto, pues digamos lo que se hacía, como vulgarmente se hacía en aquel tiempo, que te hacía un 4-3-3 y punto. Es decir, tú sabías perfectamente cuál iba a ser la alineación que iba a salir el domingo, ¿no? ¿Y cuál te gustaba más? ¿El de antes o el de ahora? Hombre, yo tengo que decir que a mí el de antes, pues, Tú eres un romántico, ¿no? ese es el romántico de ese, ¿no? Porque, bueno, cuando tú juegas, cuando tienes la ilusión porque a mí una de las cosas que me pasó, eso de que yo llegara a jugar en el Marto, que yo es una cosa que ni me la planteaba, ¿eh? Yo creo que llegó un poco al fútbol casi por casualidad, ¿no? Porque yo prácticamente en categorías inferiores, el único año que yo jugué
fue en el último año de juveniles. Ujú. Aquí en Marto no había categorías inferiores, solo había juveniles, y creo que porque se lo exigía la federación, y entonces de los 3 años de Ya, juveniles, el único año que yo jugué el último. fue el último año, y bueno, y jugué, no tengo recuerdo, sí, a lo mejor jugué, no sé si fue casi 20 partidos. Se acabó la temporada prácticamente cuando llegó Navidad, y yo el día 1 de enero creo que fue del año 74, 75, ya no me acuerdo, debuté en el Marto. Pero yo pensaba que iba a jugar en el Marto, pero si no había jugado ni en categorías inferiores. Por ahora vamos a repasar tu carrera más detenidamente y este debut prematuro también en el Martos. Pero, Pepe, ¿qué es lo que recuerdas con más cariño, con más nostalgia de tu época de futbolista? No, ya te he dicho antes, cuando yo me vi vistiendo la camiseta del Marto, es que ni me lo creía, ¿no? Y luego, pues bueno, hay que decir que cuando yo debuto, pues ese año ganamos del gobernador civil, ascendemos de categoría porque hubo una reestructuración, nos quedamos quinto o sexto y ascendimos. Y bueno, ya te ves, digamos, en esa dinámica. Y bueno, yo cada domingo que jugábamos en el Chamorro Martínez, para mí era, vamos, tremendo, una ilusión fantástica, ¿no? Pues empieza tu carrera en el Marto, digamos, en el juvenil, pero antes estuviste en otro equipo llamado Antonianos, que yo ni siquiera sabía de su existencia, que era un equipo que formaba parte del Colegio San Antonio. Ahí es donde empiezas a competir, digamos, en el fútbol formativo. Sí, sí. ¿De dónde salió este proyecto en el colegio? Nosotros jugábamos, digamos, aquí en Marto como por barrio. Ah. A ver, jugábamos por barrio. Entonces uno pertenecía a la Fuente de la Villa, otro pertenecía a la Virgen de la Villa también, otro a la Cruz del Lloro. Entonces yo en un momento determinado también era un poco la atracción que tenía. Los antonianos no solamente tenían un equipo, sino que tenían, digamos, una sala de juegos. Había futbolines. Alternar, ¿no? Era como un club, el club de los antonianos, y entonces había futbolines, había mesas de ping-pong. Bueno, aquí había un campeonato en la feria de agosto de ping-pong, bueno, espectacular a nivel andaluz, y venía gente fantástica, ¿no?, a jugar esos campeonatos. Entonces, te atraía eso, y al mismo tiempo había un equipo que se llamaban los antonianos, que teníamos el pantalón negro y la camiseta amarilla. Entonces yo no sé cómo me la ingenié, porque yo no estudié en los franciscanos. Si yo la única relación que llegué a tener, porque era muy bueno. Entonces, pues yo no sé cómo me la ingenié, pero yo digo, yo donde había una pelota, entonces ya ahí me metí. Y entonces teníamos ese equipillo, entonces había partidos entre barrios. Luego después ya, mira, se hizo cargo, fíjate que curioso, se hizo cargo de ese equipo el abuelo de mi yerno, José María Lara, Manolo Barroso, se hizo cargo de ese equipo y, digamos, era nuestro entrenador. Entonces, de vez en cuando, pues concertaba partidos, íbamos a Fonsanta, íbamos al Monte, a Torre Don Jimeno. Entonces, digamos, no había, como ahora que se está federado, había una competición no había una competición digamos, organizada, pero cada 2 por 3, digamos, se organizaban partidos. Bueno, y en el colegio de los franciscanos, en el patio de abajo, en ese patio de abajo, ahí hemos jugado infinidad de veces. Y luego ya después de aquello, digamos, ese embrión que era los antonianos, de ahí salieron, junto con la Virgen de la Villa, por ejemplo, en el equipo de Virgen de la Villa jugaba Palomino, nuestro gran portero, ¿no? Ahí ya se formó el juvenil. Entonces, de cada equipo, pues digamos, como que se hizo una selección cuando se hizo los juveniles del Marto. Entonces yo ahí me metí el primer año, que el primer año jugué poco, porque era de primer año, y entonces mandaba el físico, la altura y todas esas cosas. Yo ahí jugué poquito. Luego el segundo año de juveniles con el Marto es que no hubo juveniles. Y te voy a decir una cosa, que esto es curioso, ¿no? No hubo juveniles ese año porque los 3 o 4 futbolistas más destacados del Marto, entre los que se encontraba Palomino, los cedieron al Real Jaén. Entonces como que nos quedamos sin equipo de juveniles. Entonces yo ese año no compito, digamos, federal. Y el último año es cuando... Y en el tercer año es cuando ya sí que sí, porque se además completa... Sí, completo, porque en ese tercer año
es un momento, digamos, yo creo que crucial en la historia del Marto, porque ese año... Una buena camada de futbolistas. No, pero te explico, ese año el presidente que había en el Marto era Pepe Carrasco, que luego fue presidente del Real Jaén. Ese año Pepe Carrasco deja el Marto, abandona la presidencia del Marto y entonces se va a ser presidente del Real Jaén. Y en Marto hay un momento, en esa temporada, que se iba a iniciar en el que hay como un vacío de poder, es decir, no había nadie. Y entonces ese es el momento en el que Miguel Pérez Luque entra a la presidencia del Marto. Pues de ese juvenil llegas a debutar, como antes adelantabas, con el primer equipo en esa temporada en la que se consigue la Copa y se asciende de categoría. Se asciende de categoría. Sin embargo, tú decides marcharte al Jaén, que en aquel momento jugaba en segunda división y peleaba por ascender a primera. O sea, te fuiste a todo un equipo de élite, pero ¿cómo se dieron las circunstancias para que acabara en el Jaén con una carrera tan corta? Por eso te decía antes que yo soy futbolista un poco, así lo analiza un poco y dice, bueno, pues esto me llega pues un poco casi, bueno, porque se tiene que dar esas circunstancias. Nosotros ascendemos, como decíamos antes, era como una primera regional andaluza, que era como la tercera división, la tercera división, donde había equipos de Granada, de Almería, de Málaga y de Jaén. Sí, muy parecido. Entonces, en esa división, en esa categoría, yo juego 2 años. En los que, digamos, me curto. Y además, nunca mejor dicho esa palabra, porque yo paso de jugar a juveniles, juego en una provincial de Jaén, y empiezo a jugar a nivel de Andalucía, y te puedo asegurar que las defensas en ese momento de los equipos contrarios no eran, digamos, muy acogedoras, no lo eran. Pues no decir que rayaban la violencia, y yo he pasado momentos muy complicados, pero bueno, eso, digamos, te curte. Entonces yo estoy 2 años en esa categoría, jugando con el Marto. Antes se funcionaba, yo tenía termina de juveniles y luego 2 años de amateur, y a los 2 años tú te quedas libre. Entonces yo decido en ese momento, el Real Jaén se queda a un punto en esa temporada de ascender a primera división. Muy heavy. Entonces a mí se interesa el Jaén, que estaba Pepe Carrasco, que era marteño, y entonces se interesa, y yo estaba libre, entonces firmé donde me interesó en ese momento. Lo digo porque en aquel momento aquello fue controvertido y se generó muchísima polémica, cosa que yo a lo largo del tiempo, cuando ha pasado con futbolistas del Marto, yo creo que la gente, cuando un futbolista de Marto progresa y sube de categoría y firma por equipos superiores, lo que se tiene que alegrar claro, por supuesto, de que vaya ascendiendo futbolísticamente. En ese momento aquello no se entendió, y entonces digamos como que yo en un momento determinado no fui muy bienvenido cuando vine al Chamorro Martínez a jugar, por ejemplo, con el Real Jaén, no fui muy bienvenido, ¿no? Pero bueno, si luego seguimos hablando, por supuesto, como digamos, se cambia de parecer muy fácilmente, pero en aquel momento, me va a ver, yo estoy jugando en regional y me encuentro jugando en segunda división. Estamos hablando de... ¿Y cómo fue ese cambio? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue la experiencia en Jaén? Pues la experiencia fue fantástica, a pesar de que, digamos, tuve las 2 caras de la moneda, porque cuando yo llego al Jaén, el entrenador que había se llamaba Jaco Zafrani, que era un hombre de Ceuta y todas esas cosas, pues yo le gusté un montón de mi manera de jugar y todas esas cosas, y entonces él estuvo 7 partidos, porque volvemos al tema de los resultados, a los 7 partidos, 5 de Liga, 2 de Copa, yo a los 7 partidos juego 5 de titular y 2 en el banquillo, pero oye, viniendo de esa categoría, yo genial, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando él se va, viene otro entrenador, un argentino, y entonces yo desaparezco por completo, no solamente desaparezco de la alineación, sino desaparezco de los, ¿cómo se llama? De las convocatorias, no solo y para el banquillo también. En aquel tiempo había nada más que 4 en el banquillo. Había como el portero, un defensa, un medio y un delantero.
Eso era lo que había. Entonces yo ahí dejo de jugar. Mm. No dejo, lógicamente, de entrenar, no dejo de entrenar con un equipo profesional, con un equipo de futbolistas con experiencia, y entonces, digamos, aunque lo pasé realmente regular, en algunos momentos mal, porque cuando no juegas, pero Pero entrenar con futbolistas profesionales, eso es un máster. Una evolución futbolística Eso muy grande. Es un máster por completo. Es decir, yo aprendí latín. Por ponerte un ejemplo, todo el mundo que entienda de fútbol sabe lo que es un rondo. Bueno, pues yo en los rondos, quien entraba más a los rondos era Pepe Cuesta. ¿Por qué entraba a los rondos? Porque el concepto que yo tenía de fútbol era muy distinto al que sea. A mí yo llegaba a la pelota y si le tenía que dar 7 toques, pues 7 toques. Yo quería una pelota para mí. Entonces ahí tenías que tocar a la primera. ¿Entiendes? Entonces empiezas a aprender, cada día entraba menos. Si no querías correr, claro, a aprender. Entonces yo veía un se llama Salvador Morera, que hacía una bicicleta. Yo la primera vez que veía hacer bicicleta. Y entonces yo veía hacer, digo, aquello era genial. Entonces yo intentaba hacer bicicleta. Yo aprendí claro, un montón. Es decir, aquello fue una enseñanza. El primer año que yo estuve en el Jaén, que luego al final también echaron al entrenador argentino, y entonces entró en aquel momento Antoniete, el famoso Antoniete, y entonces se empezó a darle más entrada a la gente de cantera. Entonces no llegué a jugar más de titular, pero sí fui entrando en convocatoria y participé en 3 o 4 partidos más. Entonces digamos que el principio y el final fue fenomenal. Y luego después donde a mí me llega el mejor año en el Jaén fue el segundo año. Y yo estoy a puntito, estaba todo firmado para irme a jugar al Cartagena. A Cartagena. Pero vino Manolo Ruiz Sosa al Real Jaén y entonces dijo que no se iba nadie, que quería verlo a todos los que había ahí. Entonces yo empiezo jugando en el Iriturgi, que se hizo filial del Real Jaén. Pero yo había jugado 2 partidos en el Iriturgi, pero yo entrenaba con el primer equipo, y entonces al hombre le fui cambiando la mentalidad, y en un momento determinado yo debuté en el Jaén ese año en Algeciras de titular, jugué 30 y tantos partidos en segunda división. Que yo ahora, mira, te digo, yo marqué 8 goles con el Real. 8 goles. 8 goles. Son registros muy buenos. Pero para mí en aquel momento no eras consciente de eso. Para mí te sabía poco. Era una miseria marcar 8 goles. Que luego ya con el paso del tiempo, con un futbolista que no tiene experiencia, que tenía 21 años, tú marcas 8 goles en esto, ¿cómo se llama? En segunda división. En segunda división, es volverse loco. Es una buena, una carta de presentación genial, ¿no? Una cifra para sentarse. Para sentarse. En el fútbol profesional. Sin embargo, Pepe, a pesar de que este año fue muy positivo, tuviste mucha participación en el equipo, incluso marcaste 8 goles, como decía, decides volver a tu pueblo. Pero hay un año que es después. Que fueron 3. Fueron 3. ¿Qué pasa en ese año? Que me voy al servicio militar. Amigo. Ese ya se me escapaba a mí. El servicio militar. Entonces yo me voy al servicio militar, estuve en Madrid, estuve en Getafe. Hubo posibilidad de que yo me fuera a entrenar con el Getafe, que estaba también en segunda división, pero digamos, en el cuartel donde estaba no se dieron... No daban facilidades. No daban facilidades, todas esas cosas. Entonces yo sí venía los fines de semana, y algún que otro fin de semana, aquel año yo creo que jugué 8 o 10 partidos con el Jaén, pero claro, no era lo mismo, no entrenaba con ellos. Entonces... el nivel baja. Aparte del nivel baja, es decir, es que es un año que pierdes la mili. Se me fue un año, ¿no? Y luego cuando termino, yo había terminado digamos, mi contrato, aunque en aquel tiempo todavía existía lo que se llamaba el derecho de retención. Ese derecho de retención que tenían los futbolistas era... tú podías firmar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años en cualquier club, pero cuando tú terminabas contrato, el club, subiéndote un 10% de tu emolumento, te podía retener otro año. 1 año, otro año, y todo eso, ¿no? Pero, digamos, hubo en aquel momento, se había bajado segunda vez, económicamente el Real Jaén no andaba muy bien, entonces hubo una serie de futbolistas, entre los que yo estaba, en que denunciamos el contrato que teníamos porque no nos habían pagado. Entonces el resultado final de aquello fue que
el Jaén, digamos, estuvo obligado por sentencia a pagar lo que se me debía y además, como no lo hizo en el tiempo adecuado, yo me quedo libre. Y ese es el momento en el que Decide volver desde a Marto. marzo me llega una oferta. Yo la entiendo, mira, había estado en el Jaén. También es cierto que a mí me llegó en ese momento, me llegaron varias ofertas de equipos, por ejemplo, como el Granada, como el Jerez, como el Tenerife, pero eran equipos que en ese momento tenían problemas también económicos y que se rumoreaba que si no pagaban lo que tenían que pagar, porque iban a desaparecer. Entonces, yo en ese momento, y como yo también había vivido momentos en el Jaén con compañeros que estaban casados, que tenían familia, que pedían prestado a algunos compañeros dinero porque no tenían con qué pagar el piso donde se alojaban, pues entonces yo en ese momento dije, ¿qué hago? ¿Que me voy a un equipo que voy a tener problemas económicos? Porque son equipos también de élite. De élite. ¿Sabes? Nunca pasó nada. Algún equipo que otro sí llegó a lo mejor a desaparecer. Pero entonces en ese momento, bueno, me llegó la oferta y yo en ese momento estaba... Decidiste apostar por tu familia. Por mi familia decidí apostar por venirme otra vez a casa Pues antes, Pepe, de repasar tu época en Marto, vamos también a hablar un poco de tu experiencia en Córdoba, otro equipo en el que también jugaste. No sé si llegaste a completar una temporada completa. No. ¿Cómo se dio en estas circunstancias para que acabara jugando allí Te digo, aparte del Córdoba, sí. yo digo cómo fue. Yo estuve en mi época en el Marto, esa época, como tú dices, dorada, esa época espectacular. Sí tengo dos salidas. Primero, una que me voy otra vez al Real Jaén, que para los que, bueno, tienen más años y todas esas cosas, recordarán de infausto recuerdo en el que yo me voy al Real Jaén media la temporada y cuando faltan 2 partidos para terminar la liga, nosotros vamos primero, bueno, el famoso partido del día del Antequerano, el día de los paraguas, todas esas cosas, y nosotros perdemos un ascenso con el Real Jaén, ¿vale? Y luego después me vuelvo otra vez a Marto, y luego después, un par de años más o menos después, es el Córdoba el que se interesa. Y entonces yo debuto en Córdoba el mismo día que nació mi hija María. ¿El mismo día? El mismo día. Te mata, Conchi. Yo debuto el mismo día que nace mi hija, el 9 de febrero del 86. Y debuto en Córdoba, le ganamos al Plasencia 1-0 y marqué el gol, ¿no? Y Córdoba, yo tengo unos recuerdos, exactamente igual que del Jaén, pero en Córdoba tengo unos recuerdos preciosos porque conmigo se portaron, en el tiempo que estuve prácticamente media temporada, se portaron conmigo fenomenal. Y aparte de eso, yo en Córdoba futbolísticamente me lo pasé como los indios, como vulgarmente se dice. Porque yo pasé allí de jugar muchas veces en la parte de arriba, yo bajaba mucho a recibir y yo acostumbrado a que cada partido que jugabas con el Marto, cada vez salías y se te pegaba uno o dos pegaditos todo el partido detrás de ti, digamos como ahí yo tuve un poquito más suelto. Entonces lo pasé en Córdoba muy bien. ¿Por qué no continúo en Córdoba? Pues porque yo ya había aprobado las oposiciones de magisterio y entonces ya tuve que decidir. En ese momento tampoco me planteé pedir una excedencia porque bueno, ni tampoco no sé si podría haber sido posible, pero bueno, me tengo que volver porque ya me empiezan a dar destino estando en el Córdoba precisamente cuando yo empiezo a trabajar en la enseñanza. Un par de meses después de empezar a jugar, y entonces pues ya me tengo que volver para casa y vuelvo para Marto y creo que estoy un par de años más y con 31 años pues decido acabar, muy jovencito. Bueno, pues vamos a hablar ahora, Pepe, si te parece, de esta época dorada del Marto, de la década de los 80, los 90, de la que tú fuiste partícipe y en la que el equipo estuvo muchísimas temporadas en las que siempre quedaba por encima del 10º puesto, consiguiendo incluso un subcampeonato, un campeonato y un tercer puesto. El Martos Club Deportivo, sin embargo, encontró su talón de Aquiles en las promociones de ascenso a Segunda División B, no pudiendo coronar con éxito ninguna de las 4 que disputó
y siendo especialmente dolorosa la acontecida la temporada 84-85 frente al Lloret del Mar, que es un partido que ya hemos comentado algunas veces tú y yo y también con mi suegro José. En esta época, sobre todo en las primeras temporadas, la base del equipo estaba compuesta por una quinta de jugadores marteños de una gran calidad, encabezados por Pepe Bermúdez y Pepe Cuesta, pero acompañados por Cardoso, Palomino, Ruiz, Parra o Bonilla primero y segundo. ¿Cuál era mi suegro, el primero o el segundo? Bonilla primero. El primero era mi suegro, ¿no? Sí, sí. A los que posteriormente podríamos también añadir a Nono, Tony o Navero. Durante esta época, aparte de estas promociones de ascenso, también vivimos experiencias muy bonitas en Copa del Rey frente a equipos como el Valladolid o como el Betis. En definitiva, tú fuiste partícipe de aquella época. ¿Cómo recuerdas al equipo? ¿Tenías la sensación realmente de jugar para un grande? ¿Cómo era en aquel momento el Martos? Mira, pues antes me preguntaba cuando yo decidí venir a Martos, ¿no? A mí una de las cosas que me decidió venir también a Martos, aparte de volver a mi pueblo, ¿no? Es que el equipo que se estaba confeccionando, yo lo veía que era un equipo que podíamos hacer grandes cosas. Y yo me acuerdo que venía de cuidadito con este equipo, ¿no? Y de hecho el primer año que yo vengo aquí a Martos, ese fue el primer año que nos quedamos segundos y nosotros jugamos esa liga, que no es liga de ascenso, era una eliminatoria. Una eliminatoria a cara de perro jugamos contra el Erandio, aquí jugamos... la experiencia de jugar partidos de ese tipo es muy importante. Nosotros que no teníamos esa experiencia. Hay gente joven. Hay gente joven, bueno, y aquí perdemos 1-2, pero luego después allí, en Bilbao, en Erandio, la verdad, perdemos 2-0, pero ese partido lo teníamos que haber ganado nosotros porque tuvimos más ocasiones, jugábamos muchísimo mejor, ¿no? Entonces eso fue una de las razones que yo también para venir a Martos. Porque los futbolistas que venían, eran futbolistas con una calidad contrastada, eran muy buenos futbolistas, que digamos no eran futbolistas para jugar en tercera división, sino que eran futbolistas, bajo mi punto de vista, perfectamente de primera división. De hecho, aquí en Martos te llegan equipos, o sea, han venido jugadores, yo no sé si tú lo sabes, pero aquí en Martos jugó un futbolista que fue internacional con España, que fue Rafael Jaén. ¿Vale? No Una vez llegó Rafael Jaén, llegó Rafael Martínez, o sea, Carlos, futbolistas que algunos, aunque no hubieran jugado en primera división, pero eran futbolistas de primera división. Entonces, tú juntas a buenos futbolistas que tenemos ese mismo concepto de fútbol, que te entiendes que, oye, que a lo mejor no ha jugado. Yo con Pepe Bermúdez me entendía no hacía falta. O sea, que no hacía falta, con la mirada. Sabíamos ya cómo él se iba a mover, cómo me iba a mover yo. Entonces, ese fue el primer año. El segundo año nosotros nos quedamos segundos, pero no jugamos liga de ascenso. ¿Por qué no jugamos esa liguilla o esa eliminatoria? Porque se clasificaban no sé cuántos primeros de todos los grupos de tercera división y unos cuantos segundos. Y ese año nos quedamos segundos y no jugamos. Y yo hago una reflexión. ¿Cuántas ligas podía haber jugado el Martos? Como luego después se hizo, hubo una reestructuración y no jugaba. ¿Y cuántos equipos jugaban? Jugaban los 4 primeros equipos. 4 ahora. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Ahora, entonces, de hecho, el primero asciende directo y los otros 4 van a playoff. Son 5, fueron a playoff. En nuestro caso no, en nuestro caso te tenías que quedar primero o te tenías que quedar uno de los mejores segundos. Entonces nosotros, tú has dicho antes que nos quedaba una vez tercera, y en tercero, otras veces, vamos a ver, otras veces a lo mejor tú ibas cuarto o ibas quinto, pero ya lo que quedaba de temporada, digamos, como que no te daban los partidos como para poder acceder al segundo puesto y menos al primero, con lo cual, en algún momento igual te dejabas llevar ya, claro. No era la misma intensidad. Si tú hubieras sabido que quedándote cuarto juegas liguilla de ascenso, el Martos podía haber jugado, yo creo que había nivel 7 u 8 liguillas de ascenso, pues perfectamente podía haber jugado y alguna vez se podía haber, no sé, se podía haber ascendido. ¿Y cómo era el seguimiento en aquella época del pueblo, Pepe? Por aquel entonces los futbolistas, ¿qué consideración tenía? Porque ya me has dicho antes que fue muy polémica tu primera salida al Jaén.
Sí, mi primera salida fue polémica, pero vamos, el seguimiento que había era un seguimiento, a ver, el campo de Chamorro Martínez se llenaba, ¿no? El pueblo estaba Yo volcado no, con el yo no viví equipo. una cosa que yo creo que cualquier aficionado, que era el camino que se recorría para ir al Chamorro Martínez, ese camino que luego yo lo he vivido en alguna ocasión, cuando la gente va para el fútbol, y eso era espectacular. Eso era... O sea, mucho más seguimiento que yo entonces creo que en aquel momento actualmente. mucho más seguimiento, ¿no? Y que no te lo quiero decir, yo creo que la afición del Marto tiene una afición, Bueno. yo no sé si decirte si es mayoritaria, mucha, pero la que tiene, digamos, es muy fiel a su equipo. Igual también antes, como no era tan fácil el seguimiento de equipos del fútbol profesional, Madrid, el Barça, que la mayoría de las personas son fans de esos No había equipos. televisión tampoco, es En decir, aquella época, si querías ver fútbol, tenías que ir al tenía que ir al estadio. Marto, ¿no? Tenía que ir al estadio, ¿no? Y a mí me consta también, y además eso, creo que eso lo puede constatar mucha gente, que había aficionados, no solamente de Marto, sino que venían de Jaén, de todos los pueblos limítrofes. A mí me han llegado gente, tú eres Pepe Cuesta, y dice, mira, yo he ido a verte a jugar al Marto, esta vez, cuando vino tal, y no sé qué, no sé cuándo. Dice, porque el único sitio donde se podía ver fútbol auténtico y fútbol de calidad era en Marto, ¿no? ¿Y qué tipo de delantero eras, Pepe? ¿Era un 9 de referencia o era más móvil? Mira, yo te voy a contar una anécdota, porque además cuando yo juego en juveniles, empiezo a jugar en los juveniles del Marto, ese año se hace cargo un señor de Arjona, ya fallecido, que se llamaba Agustín Ibáñez. Hace un mes por ahí le iban a hacer un homenaje, al final se suspendió, pero se volverá a retomar en Arjona. Y este señor, pues a mí me vio una vez entrenar solo y no sé cómo lo vio, pero cuando yo fui a jugar el primer partido, no sé si fue amistoso o ya o de liga, este señor, bueno, esta es la alineación, coger las camisetas. Entonces yo quiero el 7, porque yo decía que era extremo derecha, que era donde jugaba el Antoniano, ¿no? Jugaba en la parte derecha. Y entonces me vino este señor y me dijo, muchacho, tú no eres 7, Tú eras 9. tú eres 9. ¿Cómo que? Tú eres un 9 puro, tú eres 9. Mira, yo quiero que haga lo que te digo, quiero que caiga a la derecha, quiero que caiga a la izquierda, quiero que venga a recibir, quiero que te muevas por todos los lados. Y me dijo que aquello para mí fue un subidón, me dijo, y además eres el capitán del equipo. O sea, a mí el tío, aquel día, a mí me ganó por completo y me pegó un subidón. Es decir, yo soy aquí, ¿vale? Entonces yo creo que eso lo definió. Yo mi manera de concebir el fútbol, luego vas aprendiendo cosas, luego vas aprendiendo, porque yo a veces he jugado partidos en que no he visto un puñetero con perdón, balón, porque lo único que he visto es el balón para arriba, sobre todo cuando jugaba afuera, jugaba en campo de albero, cuando el equipo era muy incisivo, que era imposible, y entonces aprende también a que no te llegan balones, pero tú puedes hacer mucho por el equipo, te tienes que mover, tienes que abrir espacio, te tienes que pelear con la defensa, tienes que defender, tengo que bajar a defender los córneres con los centrales, o sea, va aprendiendo muchísimas cosas. Yo creo que era, que feo decirlo, no sé si yo a lo mejor que me tiene que calificar o catalogar, ¿no? Pero creo que era un delantero igual de a los de antes, ¿no? Rematador y peleón, ¿no? Creo que iba bien de cabeza, iba bastante bien de cabeza, que eso es un plus, que eso, no sé. Yo creo que actualmente... Complicado encontrar buenos rematadores. Sí, pero también es porque si vosotros, vamos a ver, si vais a un partido de fútbol, muchas veces se llega tanto por la parte izquierda como por la parte derecha, y cuando se llega y no ven posibilidades, vuelta otra vez para hacia atrás, para el lado y vuelve otra vez a empezar, y venga otra vez y vuelve a empezar. Yo en este fútbol actual, yo me cabrearía mucho, porque yo le decía a mis compañeros, tú échala, tú pégale de rosca, es que no te he visto, no, échala, yo ya me busco la vida, ¿no? Sin balones yo estaba aburrido, ¿no? Bueno, Pepe, ¿qué pasó en esa eliminatoria contra el Lloret de Mar? Bueno, pasó, la verdad es que fuimos a Lloret y... Un resultado favorable. No, fuimos, allí perdimos el primer partido 4-0. Jugamos la primera parte, yo ese partido tengo los goles grabados, lo tengo en vídeo, ¿no? Entonces, el primer gol probablemente estaba en fuera de juego. En esa jugada, Rafael Jaén, del que hemos hablado antes, digamos, le protesta al árbitro y saca tarjeta amarilla.
termina la primera parte 1-0, pero nosotros, digamos, teníamos como controlado, teníamos el partido donde queríamos. Tenemos una jugada que Pepe Bermúdez le pega a la cruceta y en la siguiente jugada a Rafael Jaén hace un cruce, le pega con el pecho al futbolista, se cae al suelo y llega el árbitro y le saca la segunda tarjeta. Nos quedamos con 10 Y a partir de ahí... y a partir de ese momento ni los que estuvimos en el campo ni los que yo pienso estaban en el banquillo, porque tú te quedas sin un central. La primera decisión es quitar un delantero y poner un central. No se movió por nada, los que estábamos dentro tampoco, ya perdimos, digamos, un poco la cabeza, la posición en el campo, hubo un par de errores, digamos, en la portería que nos costaron el segundo gol y luego un penalti que fue penalti clarísimo, pero un penalti totalmente evitable porque ya estaba el que hace el penalti, digamos, había perdido un poco, digamos, la cabeza y perdemos 4-0. Y en ese momento, bueno, y cuando entramos al vestuario, yo me acuerdo que con el árbitro estábamos... No lo comíais. No lo comíamos allí quitando por medio porque, digamos, el desastre podía haber sido mucho mayor, ¿no? Estábamos un poco descentrados, ¿entiendes? Y defraudados porque 4-0 era... En esto te quiero decir muchas veces lo que es el fútbol. Nosotros una semana antes vivimos quizás el mejor momento del Martos, porque ganábamos 3-1 al Iriturgi y nos quedamos primeros, fuimos campeones de tercera división. Y aquello fue una fiesta. Y una semana después, los que éramos unos héroes, éramos los mejorcitos que había, a la semana siguiente éramos los villanos. Que éramos los villanos, que habíamos vendido el partido, que eso se dijo, que se acusó a muchísima gente y nada más lejos de realidad el fútbol. Cuando veníamos de vuelta, ahí ya en el autobús empezamos yo tengo que decir que yo fui uno de los primeros que empecé porque veníamos que parecía que aquello era un velatorio. O sea, tú imagínate, desde Girona, desde Lloret hasta Martos en el autobús, con unas carillas que no veas. Ya empezamos, que esto puede ser, que podemos, esto, lo otro. Empezamos a calentar la cosa, ¿no? ¿Entiendes? Animar. Y entonces, bueno, llegamos aquí a Martos y, bueno, a los 10 minutos nos marcan 0-1, que es para que te tires para atrás, ¿no? Pero, oye, seguimos y quedamos la primera parte 2-1, luego la segunda parte marcamos 2 goles más, 4-1 y tuvimos 20 minutos para forzar la prórroga. Yo tengo que decir que ese es el partido donde yo más he rematado de cabeza, donde me las llevaba todas. Si no era para el portero, era para uno, para la otra, decía que yo... Pero nos tuvimos 20 minutos y hubo ocasiones. También está grabado ese partido. Ese partido lo tengo yo en imágenes. Si hubiera sido una gesta histórica. Esa es una gesta histórica, porque en aquel momento no había los goles en campo contrario. Te das cuenta que también hay una diferencia de jugarte una liguilla de ascenso, jugártela en eliminatoria. Es muy distinto que jugar una liguilla de 4 equipos. Tú juegas 6 partidos y en un partido puedes fallar, pero te da tiempo a recuperarte. Pero cuando fallas en una eliminatoria a un solo partido, llevamos muchísimo lastre del 4-0. Pero aquel día con 4, ya te digo, y el Chamorro Martínez, te digo, ya te enseñaré yo las imágenes, ¿entiendes? Era pletórico, un polvorín, un polvorín. ¿Y cómo fueron esas experiencias que hablábamos antes en Copa del Rey? Por ejemplo, contra el Betis o el Valladolid. Mira, por ejemplo, yo te digo, en ese momento tú no eres consciente, entre otras cosas porque esa eliminatoria era a doble vuelta. Entonces, el equipo de primera división pues tenía ventaja cuando volvía a su casa, lógicamente, estaba jugando contra un tercera, ¿no? O sea, yo después, con el tiempo, yo he entendido cómo a un solo partido un equipo de tercera puede eliminar a un equipo de primera. ¿Cómo pasa ahora? Como pasa ahora, ¿no? Porque nosotros el partido contra el Valladolid, yo siempre digo que ese partido no lo empataron ellos. No empatamos nosotros, empataron ellos, porque nosotros íbamos ganando 1-0 ese partido. También tiene que estar por ahí grabado ese partido, ¿eh? Eso para, digamos, rescatarlo. La hemeroteca. De la hemeroteca.
Y entonces ese partido, ya te digo, 1-0. Y luego tengo que decir que la vuelta, que jugamos en el viejo Zorrilla, la primera pared terminamos 2-1. Perdiendo 2-1, yo marco el gol de cabeza. No podía ser otro, tío. No, marqué uno de cabeza, bonito, una buena jugada, segundo palo, 2-1. Y empezamos la segunda parte y los primeros 20-25 minutos, es decir, lo que era el Zorrilla pitándole al Valladolid. Teníamos nosotros el balón, pero sucedió una jugada, el centrocampista nuestro, José Luis Sánchez Amezcua, pues de estas veces que lleva la pelota, además las quería todas, era nuestro cerebro, las quería todas, entonces no se dio cuenta, se la tiró al portero y había uno por allí que estaba despistadillo y nos marcaron el 3-1 y ya a partir del 3-1 ya nos desinflamos. Pero esa eliminatoria con el Valladolid, pues ya te das cuenta que tú a un equipo de primera le puedes plantar cara. El Betis solamente gana aquí 1-0. También tuvimos posibilidades. Un 0-1 no es un resultado con un equipo de primera, ¿no? Luego hubo otra eliminatoria. Yo creo que antes, para llegar a jugar contra el Betis, creo que eliminamos a la Almería de segunda división. Sí. A la Almería de segunda división. Lo tenía por ahí también anotado de la Almería. Anotado, ¿entiendes? Estamos hablando de que los equipos cuando venían aquí sabían que podían tener dificultades, ¿no? Entonces... Pues Pepe, antes de terminar, vamos a hablar también cómo era la gestión de un club en aquella época. Ahora, normalmente, en el fútbol modesto, los dirigentes son gente de fútbol y demás, a veces también empresarios, aunque es menos habitual en estas categorías. En aquella época, ¿cómo se gestionaba un club en el día a día? Bueno, aparte, lógicamente, de la partida de socios, que ahí, digamos, de ahí se encargaban, como yo creo que sucede también actualmente. Sí, claro. Que los directivos pues tienen, digamos, su lista ya hecha, se van buscando para un lado y para otro. Luego habría subvenciones del ayuntamiento, de empresas. Muy parecido, entonces. Muy parecido actualmente. Hubo una cosa, lo que pasa, te voy a explicar, había una rifa, que esta rifa, te voy a decir, era en no sé cuántos comercios de Martos, tú llegabas y oye, dame del martes. Entonces había unas papeletas que la gente, digamos, era como una especie de lotería, una especie de... Sí. Y entonces pues llegaba y se compraba y salían a lo mejor premios, no sé, en aquel tiempo eran pesetas, a lo mejor 100 pesetas te salía. Y si no te salían las 100 pesetas, te salía a lo mejor mi fotografía, la fotografía de los futbolistas, ¿no? Y eso estuvo durante un tiempo, lo que pasa es que, digamos, no sé si hubo algún tipo de denuncia, era ilícito, y entonces aquello desapareció. Pero eso de verte en una papeleta de estas, salía tu fotografía, de qué bonito está eso. Alguien tiene que tener por ahí alguna papeleta de esas guardada de recuerdo, ¿no? Y luego me imagino el tema, no sé, el tema si funcionaría el tema del bar, funcionaría exactamente lo mismo. Muy similar. Y luego después había empresarios. Yo te hablo, por ejemplo, de mi suegro, digamos, tu abuelo por parte de Clara, que en algún momento, pues, digamos, hacía unas donaciones al ¿no? Luego, Miguel Pérez Luque, todo el mundo sabe lo que ha significado en el terreno, digamos, de fútbol, ¿verdad? Como me imagino que el resto de presidentes, pues en algún momento habrá donado también, había parte de vamos a llamarlo así, de su patrimonio, porque es así, ¿no? Que yo eso es una cosa que no entiendo, desde yo el que se haga cargo de un club no tiene que costarle el dinero. Por eso yo entiendo de que los presupuestos tienen que hacerlo con claridad, presupuestos reales, y no quedarte, digamos, que te falte dinero, porque yo creo que también una cosa que es sagrada, y yo creo que así lo entienden, una cosa sagrada es que los monumentos que tengan que recibir los futbolistas, pues que les llegue. ¿Y cómo era el salario en aquella época de un futbolista? Me hablaba de que cuando jugaste en el fútbol de élite, sí que la gente pues vivía de esto, pero los jugadores del Martos tenían que compaginar como actualmente la mayoría con otros trabajos. Había gente que compaginaba, lógicamente. El sueldo que tenía, yo no sé exactamente lo que podían, porque aquello funcionaba un poco, digamos, como que a ti
te decía, imagínate, que ganas 100 al año, 100.000 pesetas al año, por ejemplo, ¿no? Pues te lo dividían en 10 meses y cada mes cobraba 10.000, ¿no? Pero era por meses, cada uno tenía, digamos, había llegado a un acuerdo con el club. Algunos sí se dedicaban por entero al fútbol y otros... Algunos se dedicaban exclusivamente al tema del fútbol, pero a lo mejor por razón porque no podían, digamos, compaginarlo con un trabajo. En tu caso lo compaginabas con los estudios. En mi caso, yo, digamos, el fútbol a mí me vino de maravilla y te voy a decir por qué. Porque a mí el fútbol me permitió tener tiempo. ¿Para qué? Porque yo en un momento determinado, cuando yo me vengo a Martos, es cuando yo decido, digamos, volver a iniciar mi estudio de magisterio, porque cuando yo me fui al Jaén con 20 años me matriculé en magisterio, pero yo por Navidad fue, digamos, una de las cosas que me pasaron cuando estaba en Jaén, digamos, negativa, que yo cuando llego por Navidad, entre que no jugaba, entre que, digamos, el ambiente que se vivía te hablo de la facultad, no es que se viviera mal ambiente, pero estaba en obra la escuela de magisterio, la tuvieron que llevar a peritos y nos metíamos en unos salones, bueno, igual te metías 150 alumnos, que se podía fumar, teníamos que tener las puertas abiertas, digamos, el ambiente que había no era para estudiar, entonces yo dejé de estudiar. Pero cuando vuelvo a Martos, también coincide que mi mujer, Conchi, aprueba ese año las oposiciones y yo era una cosa que tenía pendiente y lo único que me faltaba un poco es que yo quisiera, esa una, y la segunda parte más importante y más determinante, que mi mujer me dijera que tú puedes y que me animara a estudiar. Entonces, mientras que yo estaba jugando al fútbol, es que tenía tiempo suficiente para ir a la universidad, estudiar. Luego me preparé las oposiciones y mientras que jugaba al fútbol, digamos que yo tenía un sueldo. Ese respaldo respaldo, digamos, un sueldo, no estaba mal, para no dedicarme también a tener otro trabajo, necesitaba otro trabajo. Yo renuncio a tener otro trabajo, pero lo dedico a estudiar. Entonces termino magisterio y luego después el primer año no, el segundo año cuando apruebo las oposiciones. Y la verdad es que el fútbol a mí me salva digamos, pues yo tenía eso pendiente. El tema de los estudios es una cosa que a mí me rondaba y luego, sobre todo, mi mujer. Mi mujer es determinante en ese tema y como en otras muchas cosas, ¿no? Pues para terminar, Pepe, ¿cuál fue el motivo de tu retirada? ¿Precisamente este tema de aprobar las oposiciones y comenzar a trabajar? Claro, no, yo con 29 años apruebo las oposiciones. Cuando yo me voy a jugar al Córdoba, ya empiezo ahí a trabajar. Me exige, me pide que tenga que empezar a hacer sustituciones. Entonces yo vuelvo y estuve 2 años más aquí en Martos. Yo tenía 31 años y en ese momento a los dos nos dan destino en la Carolina. Entonces, el último año que yo juego en el Martos, yo estoy viviendo en la Carolina. Yo venía a entrenar aquí los viernes, yo entrenaba allí en la Carolina, venía los viernes y jugaba mi partido los domingos, ¿no? Y entonces llega un momento que yo en ese momento tenía a Ana y María, las dos, entonces era, digamos, mucho ir y venir. Ya se hacía pesado. Se hacía un poco. Entonces, también el último año no fue, digamos, un año de los mejores que pueda recordar. Hubo en algún momento algún tipo de presión por parte de... no me gusta decirlo, pero bueno, sucedió, ¿no? Pero sí hubo algún tipo de presión por parte de la directiva. Yo ese año antes me comentaba un poco si yo había tenido alguna lesión gorda y fuerte y todas esas cosas, y yo tuve... Lo más que tuve fue, bueno, un hueso que precisamente jugando con el Betis, me rompí un hueso aquí de la mano, pero bueno, eso sí podía jugar. Pero tuve un par de 15 y uno de los 15 fuertes y gordo me lo produje el último año, que con los medios que hay ahora mismo, de fisio y todas esas cosas, eso yo creo que en un mes hubiera estado solucionado. Entonces, digamos, como que yo lo curo haciendo lo que yo podía. Y luego reaparezco, no tenía que haber reaparecido porque ni físicamente estaba bien, ni el tobillo estaba bien, que me dura todo el año. Entonces, como que, digamos, ese año, por el tema de
del tobillo, un poquito de presión por parte del entorno, digamos, futbolístico, entre eso, entre que era, oye, yo venía los viernes, que me venía aquí para entrenar, que venía con mis 2 hijas, luego tenía que jugar, luego los partidos que jugaba fuera de casa, que las carreteras no estaban como ahora. Ya me imagino. Que tú te ibas y las 5 horas a veces no te la quitaba nadie de viaje. Tenías que ir, tenías que volver. Entonces ya estaba trabajando y entonces fue el momento que no lo esperas. No. Es un momento que no te lo planteas. Yo cuando veo a algunos futbolistas, ¿y cuándo te empezaste a plantear todas esas cosas? No, a mí me llega así de golpe y porrazo. ¿Entiendes? Entre, digamos, el final del año no fue muy en ese terreno, ni en el personal ni en el futbolístico. Y claro, y luego teniendo como estaba la situación, pues entonces digo, pues mira, esto se ha acabado, 31 años, yo estaba físicamente genial, no había tenido una lesión gorda, podía haber tirado, mira, Pepe Bermúdez y Rafa Palomino, yo creo que tuvieron hasta los 38, 39 años perfectamente, yo creo que podía haber, pues yo estaba bien, yo me cuidaba, no he sido una persona, digamos, que no fumaba, no bebía, quiero decir que en ese terreno llevaban, digamos, una ventaja, ¿no? Entonces decidí ya está, de golpe y porrazo, y la verdad que durante un tiempo ya no me pasa, te lo tengo que decir, pero en momentos determinados, yo entraba al campo de fútbol y olía el césped, y te hablo del césped, perfectamente lo olía, y me entraba de lo que fuera, y luego otra cosa, el reflex de dolor intenso, eso olía, digamos, a fútbol, ¿no? Yo tengo que decir que a pesar no, a los mejores momentos de mi vida futbolística lo he vivido aquí en Marto, y esa sensación, yo te digo, ¿qué tiene que ser jugar un mundial? ¿Qué tiene que ser jugar en campos grandes, en ese ambiente y todas esas cosas? Para mí, jugar en el Chamorro Martínez, es que para mí es igual, ¿no? Y esa sensación de que te llegue un balón y que la cojas de cabeza y que la metas por la escuadra, esa sensación es única, ¿no? Que hace muchísimo tiempo que no la vuelvo a vivir, ¿no? Pero bueno, así es la vida, ¿no? Pues yo me quedo, Pepe, con una frase que también leí una entrevista tuya en el que volviste a Bartos para jugar en el mejor equipo del mundo, que al final es el que tú crees que es el mejor en tu corazón. Muchísimas gracias por estar aquí en el Viejo Chamorro. Ha sido un placer hablar contigo de fútbol, de ese antes, de ese después, de todos los cambios que se han vivido en el Marto y de aquella época dorada y gloriosa que muchos no hemos tenido la suerte de vivir. Ya sabes que aquí tienes tu casa y de verdad, Pepe, muchas gracias por venir. Muchas gracias, y si me permite, te voy a decir, porque vuelvo al Marto de ahora, oye, yo sé que lo van a hacer, pero la afición, es decir, que esté con el Marto, que esté con el entrenador, que esté con esta directiva, ¿entiendes? Si esa familia se desune, entonces es cuando las cosas pueden ir más. Y en estos momentos complicados y difíciles es cuando hay que ver dónde está, quién quiere al Marto y digamos, quien a la primera de cambio, digamos, abandona un poquito el barco. Pues espero que hayan disfrutado de la entrevista. Poco tengo yo que añadir a este mensaje final de Pepe. Los vemos la semana que viene aquí, en el Viejo Chamorro.